Hola queridos y queridas estudiantes, el día de hoy les voy a explicar un poco de los aspectos más importantes de la rúbrica que tienen para hacer el trabajo final de la materia de psicología social. Es muy importante que tomen en cuenta los resultados de aprendizaje que se espera de ustedes al final de esta materia. Entonces, uno de los primeros resultados de aprendizaje es que ustedes sean capaces de analizar la interacción grupal y del contexto en el comportamiento individual. Otro de los resultados de aprendizaje es que ustedes sean capaces de emplear la investigación científica para explicar los factores socioculturales que explican los comportamientos individuales y grupales. Y finalmente es que ustedes sean capaces de evaluar los patrones de comportamiento y pensamiento prejuicioso y discriminatorio personal y colectivo. Todo esto se debe ver reflejado en su trabajo. Ya les voy a explicar cómo deben realizarlo. Entonces, lo primero es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la guía de su trabajo. Debe tener la población, la temporalidad y los aspectos más importantes de su investigación. Entonces, por ejemplo, una pregunta de investigación puede ser ¿cuál es la relación entre desempleo y el incremento de trastornos de salud mental en hombres ecuatorianos en los últimos 5 años? Como ven, están las variables que se van a estudiar. Está el aspecto psicológico, está el aspecto histórico, está la población. ¿Sí? Ahora, el objetivo general es básicamente esta pregunta de investigación, pero le ponemos un verbo en infinitivo. Siempre debe ser con un verbo en infinitivo y es básicamente la pregunta de investigación. El objetivo general puede ser analizar la relación entre desempleo y el incremento de trastornos de salud mental en hombres ecuatorianos en los últimos 5 años. Algo muy importante para recordar es que en los objetivos no debe ir la metodología. Es decir, si yo quiero hacer una revisión bibliográfica, experimentos, cualquier otro tipo de metodología que vaya a emplear, eso no debe ir en los objetivos. Eso después se trabaja posteriormente en el resto de la investigación. El objetivo general y los objetivos específicos deben ser muy claros, muy concisos y muy relacionados a la pregunta de investigación. Como les comento, es básicamente copiar la pregunta de investigación. Ahora, los objetivos específicos, como está en su rúbrica, ustedes deben poner 2. El primero, como en el ejemplo, puede ser describir la relación entre desempleo y el incremento de trastornos de salud mental en hombres ecuatorianos. Como ven, este es el objetivo específico que más se enfoca en el tema psicológico. Ahora, otro objetivo específico que ya se enfoca en lo histórico puede ser identificar la relación entre desempleo y el incremento de trastornos de salud mental en los últimos 5 años. Como ven, ahí ya tengo 2 objetivos específicos. Los 2 son contenidos por el objetivo general, o sea, surgen del objetivo general. Y los 2 tratan tanto el tema psicológico, que es lo que se les pide en la rúbrica, y el tema histórico. ¿Sí? De nuevo, en ningún momento tengo que poner que voy a utilizar encuestas, cualquier otro tipo de metodología. Ahora, en la introducción, lo más importante es que ustedes delimiten el problema con estadísticas, principalmente usando fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que principalmente provienen de instituciones, como el INEC, el ministerio, el municipio. Son porque digamos que estas instituciones son las que obtienen directamente estos resultados, las que hacen las investigaciones, las que recolectan estos datos. Entonces, esas son fuentes primarias. Una fuente secundaria es que, por ejemplo, yo veo un autor que, no sé, Ceballos en el 2006 dice que el desempleo subió en un 20% en el Ecuador. Me invento. Esa es una fuente secundaria porque Ceballos no es quien recolectó esta estadística, recolectó estos datos. Ceballos únicamente está citando estos datos de lo que es la fuente primaria. Entonces, si ustedes ven en un artículo que está citado de esta manera, lo que les recomiendo es que vayan a la bibliografía de este autor, de este artículo, y encuentren de dónde sacó esa estadística. Y eso es lo que deben citar. No sé si Ceballos sacó del INEC, sacó del Ministerio de Trabajo, de donde sea, buscar esa fuente principal. ¿Ya? Eso es utilizar fuentes primarias. Ahora, en la introducción también debían justificar claramente el porqué y el para qué de la investigación. Es decir, investigar el desempleo porque a partir de la pandemia se desencadenó incrementó la tasa de desempleo y se desencadenó la depresión en bastantes hombres ecuatorianos y por lo tanto, incrementó la violencia. Y por eso es
importante estudiar esta problemática. ¿Sí? Es muy importante delimitar el por qué y para qué en la introducción. Ahora, en la segunda parte ustedes tienen que, y ahí de nuevo recordar sus resultados de aprendizaje, que ustedes sean capaces de analizar y describir los factores socioculturales detrás de un fenómeno. Entonces, en la segunda parte de su trabajo deben describir el contexto histórico y psicológico. Es básicamente describir sus objetivos específicos. Como les mencioné antes, uno de sus objetivos debe ser enfocado en lo psicológico y el otro en lo histórico. Entonces, en esta segunda parte describen y trabajan en cada uno de sus objetivos específicos. ¿Sí? Hacer un recorrido histórico con la teoría correcta, con los datos adecuados, siempre enfocándonos en el contexto ecuatoriano, y lo mismo con el aspecto psicológico. Ahora, respecto a las conclusiones, sí es muy importante, una parte muy importante del trabajo, que ustedes hagan buenas conclusiones, porque en estas conclusiones igual se ve su capacidad de analizar la problemática social que ustedes están investigando, junto con todo lo que se ha visto en la materia, pensamientos prejuiciosos, discriminación, cómo funciona el comportamiento grupal, cómo funciona el comportamiento individual. Por eso es muy importante que en las conclusiones hagan un análisis profundo, tomando en cuenta todo lo que hemos estudiado en la materia y su problemática, ¿sí? Porque de nuevo eso es parte de sus resultados de aprendizaje. Entonces, mucho de lo que han hecho se va a ver, y su capacidad de utilizar la investigación científica se va a ver en estas conclusiones. Entonces sí les sugiero que pongan bastante esfuerzo, bueno, en todo el trabajo, pero principalmente en estas conclusiones. ¿De acuerdo? Y como sugerencia también deben revisar el manual de formato APA. Suelen haber errores en la citación de oraciones simples, es decir, a veces hacen párrafos muy largos y se olvidan que antes de cada punto debe haber una cita. ¿Sí? Es decir, si yo pongo punto seguido o punto aparte, antes de ese punto debe haber una cita, ¿sí? Porque si no, se toma como que si esa oración no tuviera autor. Así hayan puesto el autor al inicio del párrafo o lo pongan después, siempre si hay un punto debe volver a ponerse la cita, ¿ya? Y revisar cómo citar adecuadamente las referencias. En la rúbrica se les pide que el 20% de su bibliografía sea en inglés. Esto no quiere decir que deben volver a buscar todos los autores. Si ya tienen autores bastante buenos que utilizaron para la primera parte de la investigación, pueden volver a usarlos, ¿sí? Sí es importante que tengan autores también en inglés, pero no deben volver a buscar toda la información. Eso, de igual forma, para cualquier duda está su profesor de la materia si desean preguntar algo más de cómo funciona la rúbrica o temas de la investigación.